Vamos a charlar un poquito 8:27 de la mañana con Alejandro Katterberg, que es analista político y dirige la consultora Poliarquía. Y ayer soltó una especie de bombazo, de lo que puede ser un bombazo en materia de opinión pública, que es una caída la más importante que registra la imagen de Milei desde que se hace la medición del índice de confianza en la Universidad de Itela en conjunto con Poliarquía. Y es una medición anterior al escándalo del cual estamos hablando. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. O sea, había una caída en la confianza en el gobierno que precede a este último episodio. Sí, claramente. Claramente, es la encuesta que nosotros hacemos para la Universidad de Itela se había terminado de realizar, obviamente, antes del jueves, miércoles pasado, y va muy en línea también con los otros indicadores que nosotros tenemos en la consultora y que compartimos con nuestros clientes. Para poner en línea a los oyentes, hay una caída muy significativa de la confianza en el gobierno, es una caída de mes a mes de 14%, no es la caída más grande que tenga el índice en su historia. Pero sí Milei, yo cuando decía la más grande me refería a la de Milei. Sí, no, sí. Algunos dijeron, en algunos otros lados salió como la caída más grande, pero sí es la caída más grande dentro de la gestión de Milei. Si querés te lo transformo en otro indicador que medimos nosotros en Poliarquía, que es el de la aprobación del gobierno, que también la aprobación de Milei en agosto tuvo su peor mes y cayó 5 puntos. Entonces hay un impacto grande. Ahora déjame que te lo relativice, recordemos que esto es antes del episodio de la semana pasada. Milei cae en mi encuesta 5 puntos, la mayor caída intermensual y el nivel más bajo en su gestión, pero lo tengo en 49 de aprobación y 50 de desaprobación, ¿no? O sea que a pesar de la caída sigue siendo un nivel muy bueno. Cae desde un piso alto, digamos. Cae desde un nivel donde el gobierno se había mantenido en niveles altos. Ahora, ¿qué es lo que está explicando esto? Lo que está explicando es que el gobierno... porque ¿cuáles son las razones de las caídas? Claro. Y en nuestra interpretación y en nuestro análisis, las razones de las caídas vienen dadas por el efecto de la combinación de dos variables que tocan en gran medida los puntos débiles que tenía el gobierno y debilita en un sentido u otro el punto fuerte. Cállate los detalles. Uno, el gobierno cae como cayó el año pasado en el momento que tiene que vetar el aumento de las jubilaciones. Uh-huh. Y en este caso además se le suma no solo el veto de las jubilaciones, sino el de la discapacidad que ustedes venían debatiendo. Eso toca una de las críticas que la población le hace al gobierno y al presidente, sobre todo, que es su falta de sensibilidad social, su falta de empatía, ¿sí? Uh-huh. Entonces, toda la agenda previsional, discapacidad, Garrahan, hospital pública, salud pública, es una agenda que genera un doble impacto negativo para el gobierno. Por un lado, pone muy nervioso al mercado, porque ve cómo el Congreso, primero ve que el gobierno pierde el control del Congreso, que el Congreso aumenta o sanciona cosas sin acuerdo con el gobierno, y por otro lado, el segundo impacto que tiene es tocarle en uno de los puntos sensibles del gobierno, que es este es un tipo o un presidente que no tiene sensibilidad social, que no tiene empatía por la gente, que no se identifica con el sufrimiento de la gente. A su vez, María, lo que viene pasando es que la dinámica económica se va frenando y va aumentando la incertidumbre hace un mes y medio, cuando el gobierno tuvo posiblemente su peor mala praxis desde que arrancó la gestión en el desarme de las LEFI. Y hace 45 días que estamos dando vuelta con eso va afectando el crédito, va afectando a las pymes, va afectando el consumo, y ayer el gobierno siguió aumentando los encajes, supongo que ya lo habrán hablado. Uh-huh. Entonces, acá lo que está Sí, el propio Caputo admite ayer por primera vez en un tuit que esto va a afectar la actividad. Él dice es transitorio, dice el ministro de Economía, sí. Pero dice esto va a traer, dice es transitorio, pero va a afectar el nivel de actividad, el subidón de tasas, ¿no? Correcto, lo vi ese tuit a la mañana. Entonces, acá lo que tenés, María, si querés, pasando la opinión pública a la política, es que el gobierno está sufriendo a causa de sus dos principales errores que transcurrieron estos últimos meses. Un error en materia política, un error en materia económica. Uh-huh. El error en materia económica fue lo que acabamos de decir, ¿no? El desarme de la LEFI, que lo hicieron mal, por ahí en un momento inoportuno, y derivó en toda esta uh-huh. Sucesión de errores que estamos viendo. Y el error político es algo que alguna vez ya hablamos en programas anteriores, que pareciera quedar en evidencia que se trata de un error. Era una pregunta en ese momento, si era o no era un error, que era
no transformar en acuerdos electorales los acuerdos políticos que el gobierno había desarrollado durante un año y medio. Entonces el gobierno, a raíz también de la decisión de Karina Milei y los Menem, decidió hacer una estrategia de expansión propia, territorial, yendo a mojarle la oreja, si querés decirlo de alguna forma, a los propios gobernadores con los cuales había tenido acuerdos políticos durante el primer año y medio de su gestión, que le habían permitido navegar relativamente tranquilo y sacar relativamente las cosas que quería, sin o disimulando una fragilidad estructural que el gobierno tiene de entrada. Bueno, dada la señal de que vamos con los gobernadores empezaron a reaccionar. Claro. El gobierno perdió rápidamente la agenda del Congreso, el Congreso empezó a mostrarle y a responderle. Eso, como te dije recién, le generó un doble impacto en la desconfianza de los mercados y en el aumento en la desconfianza de la población, y empieza a mostrar o a evidenciar o a desnudar a una gobierno que venía muy bien, muy consolidado y muy fuerte. Pero ahora, ahí me parece que están las dos claves de lo que pasa en estos últimos 2 o 3 meses. Ahora, estamos charlando con Alejandro Katterberg, que es director de la consultora Poliarquía, que hace la encuesta sobre la cual la Universidad Torcuato Di Tella además saca ahora esta caída en la confianza en el gobierno y caída, como nos decía Alejandro, de un punto alto, pero caída importante tanto en aprobación como en confianza. Pues vos me decís, Alejandro, esto tiene que ver con 2 errores del gobierno, ¿no? Una del equipo económico, cómo desarma estas letras que tenía de las LEF y cómo absorbe después esos pesos y también con el hecho de vamos por todo, versión libertaria en términos de no negocio con nadie, armo mi propio mi propia cosa electoral en los distritos, en todos los distritos del país, en algunos pocos hizo acuerdo con gobernadores. Ahora uno escucha a Milei y es todo culpa del kirchnerismo, o escucha a Caputo y es todo riesgo Cuca. Entonces, incluso ahora con lo de Karina Milei y todo lo que está pasando, en términos de opinión pública, la idea de que todo lo malo que pasa es culpa del kirchnerismo, sobre todo porque estamos en un contexto electoral, ¿le hace sentido al votante de Milei? A un sector, pero a mí también me está asombrando a ver cómo decirlo, lo insuficiente o lo básico o lo sencillo o lo simplista de la campaña electoral que el gobierno está desarrollando. Claro, o sea, ¿cuánto van a estirar el argumento? Para decir, bueno, el riesgo Cuca, ¿entendés? Por eso tengo el riesgo país donde está, por eso me está pasando lo que me pasa con la economía. La campaña por el enfoque negativo y por el riesgo solamente por el kirchnerismo, que es un elemento, después si querés te lo detallo, que la gente en las encuestas aparece, pero es insuficiente y además muestra algo que no necesariamente es cierto, como que uno recurre a ese recurso cuando no tiene otros recursos para mostrar. Y el gobierno, para un sector de la sociedad, porque estamos hablando que el gobierno no tiene que convencer al 100% de los argentinos, ni al 80, ni al 70, ni al 50. No, con el 40, 40 y pico está. 45% de los votos está más que bien. Sí. Bueno, para un amplio sector de la sociedad, el gobierno tiene agenda y logros para mostrar. Y el gobierno no está, y el propio Milei no está básicamente diciendo, nosotros cumplimos la principal promesa electoral que teníamos, que era bajar la inflación. Los próximos 2 años vamos a generar empleo, reactivar, rehacer, discúlpame María, rehacer una promesa. No hay una promesa nueva, no hay un nuevo contrato que el gobierno le está ofreciendo a la población después de haber cumplido su primer contrato, porque el gobierno, no guste, el gobierno cumplió su primer contrato. Sí, como dice Milei, mi job description era bajar la inflación. Bueno, y la gente se lo reconoce, porque de vuelta, yo te mencioné las cosas que a la gente no le gusta la insensibilidad del gobierno, no le gusta las características autoritarias, maltratadoras del presidente, la gente se queja sobre todo en el interior del país, del estado de las rutas, de la falta de obra pública, pero cuando le preguntas, bueno, decime las cosas que hizo bien Milei hasta ahora, la gente te dice, el país está más ordenado, aparece mucho la palabra orden, María, pero orden no como en el sentido Patricia Bullrich de la económico también. Hay más orden, hay más previsibilidad, hay más estabilidad, puedo planificar un poco más mi vida, bajó la inflación, hasta hace unos meses el consumo venía rebotando. Bueno, el gobierno tiene una agenda propia para hacer campaña, pero no, en vez de basarse sobre eso y poner una nueva promesa sobre la mesa, es lo que vos decís, está simplemente diciendo kirchnerismo nosotros, kirchnerismo nosotros, kirchnerismo nosotros. Y en todos los frentes, frente económico, frente político, a la corrupción, o sea, es como, yo no sé hasta dónde se estira ese argumento en términos de la verosimilitud para quien lo escucha.
Con lo un veremos. kirchnerismo en bastante repliegue, ¿no? Con Cristina Fernández de Kirchner presa, no logran ni hacer un acto sin que Máximo Kirchner lo incomode al candidato Tayana, que está en el acto porque le reprocha a Kicillof que no le manda plata a Quilmes. Digo, tampoco es que está con un kirchnerismo fortalecido. Y como decís vos, uno mira al Congreso y se te escaparon los gobernadores, no se te escapó el kirchnerismo, que siempre votó igual desde el primer día que llegaste al gobierno. Sí, veremos, habrá Sí. que ver si cambian el eje después del 7 de septiembre, la primera elección, la primera Sí. parada, o la primera parada es este domingo en Corrientes, que al gobierno le viene muy mal. La Bueno. segunda parada es el 7 de septiembre. Y hay que Claro, ver viene si Corrientes después- antes. Bueno, lo que pasa es el 7 de septiembre ya Milei abrió el paraguas hablando de fraude, o sea, como preparándose, hay que ver si... No, pero te lo decía en tono de si después del 7 de septiembre, porque deja de ser la elección solo en la provincia de Buenos Aires, cambian el eje Ah, a tratar de lo que te decía recién. Claro. No es un gobierno que no tiene elementos para mostrar y no están rearmando una promesa. ¿Cuál es la nueva promesa del gobierno? Ujú. Y aparte en el medio, otro de los elementos que yo creo que ahí le pega sobre todo lo que pasó en estas últimas 72 horas, es que cuando uno le pregunta a la gente de las cosas a favor del gobierno y del presidente, Milei seguía representando en buena medida una representación de la bronca contra el sistema político, Claro. de la representación, la idea de luchar contra la casta y que Milei se enfrenta a los tipos que son la casta, seguía teniendo un efecto. Obviamente no es como el 2023, gobernar es ser casta y después de 2 años te vas empapando de casta y lo de estas últimas 72 horas lo aceleran. Pero Claro. ese elemento también ahora va a empezar a estar dañado, porque era otro de los elementos que el gobierno tenía. Entonces, nada, yo creo que el gobierno se fue poniendo en un brete. En términos de impacto político, bueno, hay que ver cómo evoluciona esta crisis. Si esta crisis evoluciona como han evolucionado lamentablemente un montón de otras crisis en el pasado, uno debería pensar que esto se puede diluir, tener algún efecto, pero no cambiar el juego radicalmente. Pero lo que sí uno viene viendo, independientemente de esta crisis, y la encuesta que estás mencionando de confianza en el gobierno lo ratifica, es que el gobierno, acercándonos a la elección, en vez de estar más consolidado y más fuerte, empezó a cometer, para mí, errores autoinfligidos que los está poniendo en una situación de mayor debilidad, mayor vulnerabilidad, y empieza a mostrar a un gobierno más ineficiente, con falta de reflejos, a un rey más desnudo, ¿no? Claro. Eso es un poco lo que empieza a parecer. Alejandro Caterberg, analista político, dirige la consultora Poliarquía. Gracias, Alejandro. Un besito, gracias. Hasta María luego. Esto está basado en, si recién te enganchaste, estábamos hablando del índice de confianza de la Universidad de Itela, que se basa en una encuesta de Poliarquía, que es muy interesante porque es regular. Nosotros a veces hablamos de la de San Andrés, o sea, las mediciones que se hacen todos los meses te dan un parámetro muy interesante respecto de la evolución del humor de la opinión pública. Y es la caída más grande de Milei previo a lo que estaba pasando con todo el escándalo del Instituto Nacional de la Discapacidad Español y demás. Esta medición es anterior, o sea que no mide ese efecto. Sin ese efecto, la confianza cayó un 14% de mes a mes y la imagen positiva, la aprobación cayó 5 puntos de un mes al otro, que son las mayores caídas registradas por Milei en lo que va de su gestión. De un lugar alto, nos decía, Sí. claro, estaba en un nivel bastante alto dada esta etapa, este momento de la gestión comparado con otros gobiernos. Pero y como nos decía, me parece Caterberg también, ¿no? Muchos errores autoinfligidos, donde ellos dicen cuca, 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 pero es difícil ver al kirchnerismo como el gran culpable, o es una máquina muy eficiente últimamente se ha convertido el kirchnerismo de ponerle palos en la rueda al gobierno. Mira, se está trabajando una ley en el Senado de la Nación que ya tiene dictamen, que se puede llevar al recinto en los próximos días, que no es del kirchnerismo, sino de Alejandra Vigo. Alejandra Vigo es la senadora por Córdoba, que es la esposa de Schiaretti, el ex gobernador, que modifica la ley de decretos de necesidad y urgencia. Hoy para rechazar un decreto necesita que las 2 cámaras lo rechace. Esto fue una modificación que hizo Cristina Fernández de Kirchner. La ley lo que busca es que una sola cámara Te pueda dar de baja pueda dar de baja un decreto, acorta los plazos. ¿Por qué? Porque prevén que con la Cámara, el Con Congreso el que Congreso viene, un en diputados ya Milei va a tener el número para Un tercio. Un tercio. Y te bloquea cualquier discusión, entonces te va a gobernar, dicen, te va a gobernar por decreto, no los vamos a poder sacar. Y lo que quieren es tener la herramienta en el Senado para Claro. eventualmente frenarle los decretos. Y esos son los gobernadores. Son los gobernadores, Claro. claro, no es el kirchnerismo. No es el kirchnerismo. Bien, Zona Prop te invita a ver Arte Va 2025. Vas a poder conocer la obra maestra, una colección del artista Mauro Quetlún y también